Quiero que... Amén, mis hermanos. Quiero que me acompañen al capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Es un texto muy conocido por todos nosotros. Mateo capítulo 3, desde el versículo 13. 13. Mateo 3, 13. Amén. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro todo. Y hoy, Señor, en esta celebración especial que tenemos contigo y con todos los hermanos y hermanas, queremos dedicar también este tiempo para tu enseñanza. Te suplico, Señor, que nos hables. Te suplico que nos hables, Señor. Que visites nuestros corazones con tu palabra. Que la enseñanza, Señor, en esta mañana sea para nosotros provechosa, Señor. Sea vitamina para nosotros. Te hemos cantado, Señor, que eres nuestro Rey. Y así como tus súbditos, como tus esclavos, queremos escucharte, Señor. Como lo dice el Salmo, Dios mío, queremos estar atentos a tu mano para recibir de ti. Queremos recibir, Señor, en esta mañana lo que tienes para nosotros. Dánoslo hoy, Señor, nuestro pan. Dánoslo hoy, Señor. No retraigas tu mano, Señor, de la enseñanza para cada corazón, para cada alma. Visítanos, Señor, con esto, porque para eso estamos aquí. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos. Parece ser que dentro del cuerpo del Señor hay muchas diferencias en cuanto a lo que es el bautismo, ¿cierto? Incluso ahorita venía hablando con el hermano Ángel cuando veníamos en el bus y me comentaba cómo cierto sector de la iglesia tiene algunas normativas y orden para lo que es el bautismo, ¿sí? Si nosotros oímos, digamos, o leemos algunos tratados de diferentes iglesias, nos damos cuenta cómo algunos piensan que el bautismo es esto y que se debe hacer de esa manera. Otros piensan que el bautismo es esto otro y que de esa otra manera se debe hacer. Y cada uno tiene su creencia en cuanto a eso. Y parece ser que la Escritura no nos da tampoco un orden sobre el cual apegarnos. Recuerden cómo cuando estudiábamos el libro de Hechos con nuestro pastor, el hermano James, veíamos cómo algunos predicaban sin saber ni siquiera que existía el Espíritu Santo, ¿lo recuerdan? Otro hombre que era poderoso en las Escrituras, quien era Apolos, predicaba muy bien, pero no conocía, ¿cierto?, el bautismo en el Espíritu y no conocía otras cuestiones. Y otros solo predicaban por el bautismo de Juan y ciertas cosas así. Yo me paro aquí en esta mañana con una mala noticia, y es: no voy a intentar explicar lo que es el bautismo, no me voy a meter en ese problema, ¿sí? Yo sé que ustedes vinieron desde muy lejos para escuchar este mensaje. Muchas gracias por venir desde tan lejos a escuchar este mensaje, pero no me voy a dedicar tanto a lo que es en sí el bautismo, porque de alguna u otra forma cada uno de nosotros en la Escritura puede hacerse una idea de lo que es. No voy a entrar a Romanos capítulo 6, ni las cuestiones sobre la sepultura y si los pecados, como decía el hermano, se quedan flotando, ¿sí? Y entonces todos los que nos metamos detrás, pues va a haber un problema ahí. No voy a entrar en esas cuestiones, sino que quiero que entendamos, y para Mateo, para Miguel, para Marta, para Diego, para Ángel, para Juan, gracias, se me va, ¿no? Lo queremos muchísimo al hermano Juan, que ha tomado esa decisión, ¿no? Qué bendición. Para ustedes, mis hermanos, y para todos los que ya hemos pasado por el bautismo, quisiera que habláramos sobre cuáles son los frutos y para qué es en sí que nos bautizamos. Y entonces he querido traerles en esta mañana una especie de panorama general de lo que la Biblia nos enseña sobre lo que es el bautismo. Amén. Y ciertos puntos especiales de lo que nos ha venido hablando, de lo que nos han venido hablando todos los hombres que se dedicaron en la Escritura y lo que el Espíritu Santo les inspiró.
Amén. Entonces quisiera que miráramos de primera mano cómo Noé, por ejemplo, y las personas que iban con él, sus hijos, su esposa y sus nueras, nos dice la escritura que fueron bautizados en el diluvio. Amén. También, por ejemplo, Abraham, el caso que nos mencionaba el hermano Omar, cómo al cruzar el río Eber fue bautizado y su nombre cambió y ya empezó a ser un hebreo. También Moisés, ¿cierto? Que al cruzar el Mar Rojo junto con el pueblo, la escritura nos dice que fue bautizado. Tenemos también a Josué, cuando fue a entrar a la tierra prometida, ¿cierto? ¿Recuerdan Josué? La parte del pueblo que quedó fue a entrar a la tierra prometida y allí al cruzar el Jordán, junto con los sacerdotes y todo el pueblo, también fueron bautizados. Cuando nos entramos ya de haber recibido el manto de Elías y haber recibido también el ministerio de Elías, fue también bautizado cuando pasa nuevamente el Jordán. Pero creo que no hay ningún otro caso, ningún otro aspecto que podamos hablar sobre el bautismo en la Biblia y que sea, digamos, el más importante para nosotros, como es el bautismo del Señor Jesús. Pero si ustedes notan, hay un patrón particular en cada bautismo de los que les he venido mencionando. Y hay una línea que une todos esos bautismos. Y es que cuando las personas, incluso los utensilios en el orden levítico, que fueron bautizados, salían de su bautismo, lo hacían con una misión específica. Amén. Salían a cumplir una misión en especial. Por eso he titulado esta charla en esta mañana como Misión bajo el agua. Cuando ustedes entran en el agua y cuando ustedes, que lo van a hacer ahora, entren en el agua y salgan de allí, van a tener un acto en el cual van a salir de allí con una misión en especial. ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? Muy bien. Fuera de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, creo que lo mejor que le pudiera pasar al mundo en general es que nosotros estemos aquí, que los cristianos estemos aún en el mundo. Recuerden que nosotros somos, como el Señor mismo nos llamó, la sal del mundo. Y la sal del mundo sirve, entre otras cosas, creo que la más importante, para conservar. Así que estamos en este mundo, mis hermanos y hermanas, ¿cierto? Siendo una bendición para el mundo. Y aunque el estigma de la iglesia cristiana es, vuelva a ser rico en poco tiempo, ¿cierto? Sáquele todo el dinero a las personas que pueda y hágase un castillo y cómprese un helicóptero. La verdadera esencia del cristianismo es el servicio. Amén. Y la misión principal del Señor Jesucristo fue venir a servir. Él vino a obedecer a su Padre en todo lo que el Padre le decía que hiciera. Y vino a cumplir la ley. Pero en un aspecto de su vida él dice, yo no he venido, ¿lo recuerdan? A ser servido, sino he venido a servir y dar mi vida por ustedes. Amén. Entonces, con regularidad veíamos o lo vemos en los evangelios, cómo las personas se detienen a mirar las enseñanzas del Señor. Lo hablábamos anoche con los muchachos, como parece ser que hay un aspecto en la vida del Señor Jesús donde las personas se sienten atraídas por Él, por lo que Él enseña, ¿sí? Se sienten atraídas por lo que Él es y lo que hace, como sanaba a las personas y hacía muchos milagros, pero muy pocas personas escuchaban lo que Él decía. Y es un problema también de pronto general entre nosotros, ¿no? Nos encanta la enseñanza y la doctrina, pero muy pocas veces vamos a la acción. Y las personas en el tiempo del Señor escuchaban y decían, wow, nos maravillamos porque nos enseña como alguien que tiene autoridad y no como nos venían enseñando los escribas y los fariseos. Pero a la hora de que el Señor les decía qué era lo que tenían que hacer, la molestia era general. Y nos damos cuenta que el Señor, aparte, digamos, de todo lo que enseñaba, Él también servía con los milagros, ¿cierto? Servía
hasta el fin de su propia vida, Él sirvió, y el acto máximo de servicio fue haber entregado su propia vida por nosotros. ¿Sí? Cuando el Señor inició su ministerio y predicó por primera vez, ¿nos recuerdan? Cuando sale del desierto, de la tentación, lo pueden ver ahí en Lucas capítulo 4, su primer sermón en la sinagoga de su pueblo donde se crió, no en su pueblo natal, pero donde se crió, que era Nazaret. Su primer sermón fue abrir el libro de Isaías y leer acerca de su ministerio en la tierra. Y todas las cosas que usted empieza a leer en ese sermón es: vine a servir, vine a dar, vine a liberar, vine a romper. Y todos ustedes, les decía, se van a beneficiar de eso. Pero ¿qué hicieron las personas? No creyeron en sus palabras. Incluso intentaron matarlo ese día. Ese sábado por la mañana el Señor casi muere por culpa de estos hombres. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Darnos cuenta cómo cuando el Señor realizó milagros, lo hizo incluso con personas que no creían en Él. Incluso personas que lo consideraban un peligro. ¿Recuerdan cuando Él está en Getsemaní orando y vienen y lo arrestan y le van a... sale Pedro, ¿cierto? Con la espada le quita la oreja al sirviente, el sumo sacerdote, a Malco. ¿Qué hace el Señor? Dice Pedro: no, no es así. Y aún sana a Malco, a este hombre que era sirviente del sumo sacerdote. Así que el Señor siempre vivió una vida de servicio. Siempre vivió con esa misión de servir, de entregarse por los demás, de no hacer otra cosa que obedecer a su Padre, ¿cierto? Y dar su vida por nosotros. ¿Amén? ¿Sí lo ven de esa manera? Muy bien. Pero nos damos cuenta que no solamente el Señor servía a través de los milagros, porque de ser así, pues muchos tendríamos la excusa de decir: bueno, yo no tengo ese don para hacer milagros, así que el servicio que puedo brindar pues es muy poco. Pero acompáñenme por un momento a Juan, capítulo 13, Evangelio según San Juan, capítulo 13, y en el verso 29 encontramos algo muy particular. Capítulo 13, versículo 29 del Evangelio de Juan. Mire lo que encontré por acá. Dice: porque algunos pensaban que Jesús, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, Judas, pues hubo tomado del bocado, luego salió y era ya de noche. Hablando de la traición de Judas en la última cena. Indagando sobre este versículo, me di cuenta que el Señor parecía que tenía como un fondo especial de ayudas. Y en Lucas nos cuenta cómo Juana, que era mujer de Chuza, que era un intendente de Herodes, ¿sí?, y otras mujeres que tenían dinero, apoyaban al Señor con sus bienes, apoyaban al Señor con ofrendas. Entonces el Señor no solamente colaboraba con milagros a las personas, sino que también lo hacía con bienes materiales, con su tiempo, con sus oraciones. Hay muchísimas formas de servir, hay muchísimas maneras en que podemos servir. Amén. Y desde los comienzos de la iglesia cristiana visible, por así decirlo, perdónenme que utilice esa expresión aquí con los hermanos, los doctores de la Reforma, desde el principio de la iglesia cristiana visible, la iglesia cristiana tuvo el deseo de servir. Ustedes pueden ver en los capítulos de Hechos cómo reunían todas las cosas, las tenían en común, ¿sí?, y daban para las necesidades. Tanto así que se nombraron hombres que se dedicaron especialmente a servir a las viudas. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? En Hechos, cómo se nombraron estos 7 hombres que se dedicaran simplemente a servir. Y los apóstoles servían y la iglesia en general servía. Y esto continuó también por las épocas patrística y apologética hasta la Reforma. Incluso después de la Reforma, los movimientos misioneros alrededor de todo el mundo fueron los que fundaron muchas iglesias y muchos hospitales, ¿sí?, muchas escuelas.
con el fin no solamente de llevarle a las personas la palabra, sino que también las personas pudieran beneficiarse de todo aquello en que pudieran ser servidos. Amén. Entonces, pensando en esto, quiero traerles en esta mañana 4 aspectos especiales acerca del servicio. Porque cuando salgan del agua, muchachos, muchachas, cuando salgan del agua, van a tener una misión en especial. Van a salir con una misión en especial. Y es servir. Amén. Y para todos los que nos hemos bautizado, tenemos que entender, salimos de allí a servir. A servir. Esa va a ser su consagración. Ese va a ser su llamado. Eso va a ser a lo que por fin va a encontrar un propósito para vivir. Y entonces les decía que quiero explicarles 4 razones de por qué es bueno el servir. Número 1, la presencia de las buenas obras en la vida cristiana son una evidencia de la salvación. La presencia de buenas obras en su vida son evidencia de que usted es salvo. Amén. Luego de la conversión, podemos amar y dar para las necesidades de otros con un corazón transformado. Amén. ¿Sí? Amén. Número 2, cuando usted ejecuta buenas obras, se da cuenta que ha tenido un crecimiento en su vida cristiana. Tal vez al principio de nuestra vida como creyentes estuvo como esa resistencia, ¿no?, a servir. Si lo llamaban a orar, tenía cosas que hacer. No podía preparar un mensaje porque usted decía, bueno, yo no sé nada de esto, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Si le decían, hey, ¿por qué no invitas personas a la iglesia? Bueno, es que me da pena que piensen que soy cristiano. Pero a medida que usted va avanzando y va creciendo en su vida cristiana, se da cuenta que las obras tienen que ser algo natural en usted. ¿Amén? Entonces, cuando rehusamos servir a otros, nuestros corazones se vuelven mezquinos y eso limita nuestro crecimiento dentro del cuerpo del Señor. Amén. Número 1, las obras evidencian nuestra salvación. Número 2, las obras evidencian nuestro crecimiento. Número 3, las buenas obras, gracias. Las buenas obras son una bendición tanto para otros como para nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando el Señor dijo, ¿quieren hacer algo para mí? Háganlo para sus hermanos. Amén. ¿Quieren hacer algo para el Señor? Pues mire a la persona que tiene a su lado y puede hacerlo para él o para ella. Amén. Entonces, no solo para nosotros, porque el servicio que le profesamos a otras personas, que le damos a otras personas, lo hacemos para Dios. Amén. Y por último, por nuestras obras, Dios es glorificado. Cuando caemos en cuenta que solo es por su gracia que nosotros podemos llevar a cabo estas obras, entonces nos damos cuenta que el crédito y el reconocimiento solo es para Dios. Amén. Número 1, las obras evidencian que usted y yo somos salvos. Número 2, las obras nos benefician en nuestro crecimiento. Nuestro crecimiento va de la mano con ese servicio que usted hace. ¿Sí se han dado cuenta que las personas más maduras en el Evangelio son las que más dispuestas están a servir? Y usted lo ve en los hombres de la Biblia, cómo estaban dispuestos no solamente a servir, sino a entregar sus vidas. Porque estaban convencidos en su alma, convencidos en su mente de que habían venido a este mundo con el único propósito de dar, de entregarse. Amén. Número 3, las obras son una bendición para nosotros y para otros, porque cuando lo hacemos, lo estamos haciendo como para Dios. Y número 4, y no menos importante, Dios es glorificado. Cuando usted entiende que es por su gracia, que es por su amor, que las cosas que usted hace no vienen de usted, que las cosas que usted hace no dependen de usted, que usted dice, bueno, gracias a Dios que me ha puesto eso,
Gracias a Dios que me dio este don y puedo compartirlo con ustedes. Gracias a Dios que tengo el tiempo para servir, el dinero para entregar. Gracias a Dios que me puedo arrodillar y pedirle al Señor por mi hermano y por mi hermana que está en esta necesidad. Acompañar al hermano, a la hermana en este dolor, en esta tristeza. Gracias a Dios que puedo hacerlo, porque gracias a Él y solamente a Él es que podemos hacerlo. Eso es lo que significa ser bautizado. Eso es lo que significa entrar y salir de las aguas. Es una vida de servicio, es una vida de entrega, es un compromiso con el Señor, con su iglesia y con ustedes mismos. Amén. Quiero que lo entiendan en esta mañana y se lleven ese pensamiento, porque mis hermanos, aquí los del VIP, ¿sí? Primera fila, están a punto de entrar al selecto grupo de personas que han decidido entregar sus vidas por amor a Cristo. Están a punto de entrar en ese círculo que cada vez parece más pequeño, de personas que no les importa dar, con tal de que Dios sea glorificado, con tal de que otra persona sea bendecida. No importa si yo no lo tengo, si mi hermano lo tiene, amén, me alegro con él. Amén. Y para todos los que están en general, los que no alcanzaron al VIP, que ya han sido bautizados, ese es nuestro compromiso, mis hermanos. Dar, entregar, vivir para Dios y vivir para otros. Amén. Estamos aquí entonces para ser bautizados y al subir de las aguas tendremos esa misión especial, porque como nos lo dice el Señor, así conviene que cumplamos toda justicia. Amén. Oremos.